Sí, muchas gracias. Bueno, hay una constante, ¿no? Luego de haber seguido estas dos rondas, más allá de las diferencias de matices de cada intervención, que es un reclamo de la sociedad civil a los estados. Entonces, cuando uno ve que esa es la constante, ¿no? Debería preguntarse, los reclamos por estas falencias, por estos déficits, por estas demandas que reciben los estados, ¿responden a errores puntuales, a errores aislados, o responden a un sistema? Y yo soy más partidario de una visión sistémica, más allá de las particularidades que siempre existen, desde luego. Y me refiero a todo un modo de producción, un modo de acumulación, un modo de concentración que ha acumulado muchísimo poder, pero que no necesariamente tener mucho poder implica tener un liderazgo ético que sea capaz de fijarle a los pueblos un horizonte de esperanza. Se puede tener mucho poder y no tener esa capacidad moral de irradiar, de enamorar, de determinar un horizonte. Y yo creo que estamos en esa situación. A través de un modo de concentración de riqueza que se ha tornado mucho más poderosa que los propios estados. Entonces, le han impuesto a los estados la necesidad de desregular, de eliminar reglas, de que los estados tengan cada vez menos capacidad para regular los sistemas de acumulación económica. Eso ha indudablemente empobrecido a las poblaciones, ha enriquecido a los conglomerados, pero ha empobrecido a las poblaciones. Y entonces ahí se nota la incoherencia de ese sistema, ¿no? Porque es un sistema que baja las barreras estatales para garantizar los giros de utilidades, para garantizar que se puedan transferir recursos, para hacer operaciones financieras. Es decir, la libre circulación es el modelo de época, el modelo dominante, la libre circulación de los factores productivos, de los bienes, del capital y de las personas. Cuando se trata de la circulación de los bienes y del capital, se bajan las barreras estatales. Ahí se hace inmediatamente, tecnológicamente, se garantizan la transferencia de los bienes tangibles, intangibles, todo. Ahora, cuando como producto de eso, de esa desregulación estatal, se empobrecen las poblaciones, cuando hay circulación de personas que van desde un país pobre a un país más desarrollado, ahí se vuelven a levantar las barreras estatales. Es más, se refuerzan las barreras estatales, porque no solamente se administran los límites políticos, sino que se construyen muros. Esas paradojas, esas incongruencias del sistema, que son los que lo hacen incapaz de enamorar. Y entonces siempre está presente la pobreza, siempre está presente el tema del subdesarrollo como sistema, porque si bien es cierto que en algunos países han crecido regímenes nacionalistas que profesan el odio o el desprecio por el extranjero, en general no es por cualquier extranjero. Porque cuando viene una corriente de turismo, de turistas muy calificada para hacer uso de las instalaciones o de las plazas más exclusivas y de los hoteles all inclusive, ahí no hay desprecio por el extranjero, ahí hay al contrario, reverencia. Entonces, no, es el desprecio al extranjero y al inmigrante pobre. Entonces, digo, termino con esta reflexión. Nuestro sistema tiene un gran desafío, que es recuperar cierta consistencia, cierta coherencia, para recuperar la capacidad de fijar un horizonte de esperanza y no la desilusión colectiva. Y ese desafío es si finalmente va a ser el poder económico el que le imponga sus reglas a los estados
o si los estados van a recuperar, en nombre de los pueblos que representamos, capacidad para fijar reglas de juego al poder económico. Y es un tema filosófico que no va en desmedro del sector privado, ¿eh? No se trata de doblegar, no se trata de aplastar, no, se trata de administrar, de crear lazos, pero siempre con la preeminencia del poder político sobre el poder económico. ¿Por qué? Porque el poder económico responde a su propio interés sectorial y los estados tenemos que administrar los bienes universales, lo que es de todos, lo que es de los pueblos. Y filosóficamente yo creo que el derecho de los pueblos está por encima de la voracidad de los monopolios económicos. Muchas gracias.